soy Ricardo Javier Cofré y en esta oportunidad me encuentro con Felipe Acevedo Alvarado. Él es chileno, él se dedica especialmente a tocar el tin whistle, que es un instrumento típico irlandés. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Gusto saludarte. Muchas gracias por estar con nosotros en Radio Latina en la entrevista de la semana. Muchas gracias a ti por la invitación. Muy contento de estar acá, dando esta oportunidad de poder comentar a qué me dedico y qué es lo que hago. Así que estoy muy contento. Muchas gracias en verdad por esta oportunidad. Cuéntame un poco qué fue lo que estudiaste, si siempre quisiste dedicarte a la música, a qué te dedicas actualmente. Háblame un poco de tu situación actual en relación a la música, qué te motivó a, a comenzar con esta carrera musical. Claro, mira, bueno, como bien me presentaste, mi nombre es Felipe Acevedo Alvarado. Soy oriundo de la ciudad de Viña del Mar, de la región de Valparaíso, de Chile. Soy músico folclórico autodidacta, llevo ABP aproximadamente 8 años, lo que es el estudio, la creación y difusión de la música celta, principalmente de lo que es la música tradicional irlandesa, ¿ya? Un enfoque muy autodidacta, por así decirlo. Yo de profesión soy ingeniero mecánico en mantenimiento industrial, pero me dedico actualmente a, como te comentaba, dar conocimiento, crear, tocar y ejecutar ese instrumento tan bello que es el tin whistle. Felipe, háblanos un poco del origen del tin whistle. ¿Qué tan antiguo es? ¿Cómo surgió? Y por qué te llamó la atención? Si nos puedes comentar de qué material es, etcétera. Alguna una descripción detallada del instrumento para que lo podamos conocer. Claro, el tin whistle es un instrumento, digamos, histórico, es muy antiguo, ya que proviene de las faenas de las flautas. Es por ende que se han encontrado indicios de este instrumento en muchas partes del mundo, ya que es una flauta. Por aquí tengo uno que tengo por acá para mostrarlo. Este es un tin whistle que está hecho en aluminio, ¿ok? Pero hay diferentes materiales, madera, plástico, latones, etcétera, ¿ya? Para entender el contexto del tin whistle como flauta, como el instrumento como tal, esto fue creado a fines de los años de la década del 50, ¿ya? En Inglaterra por una marca llamada Clark. Ahí es donde ya nace el tin whistle como tal y desde ahí se populariza para poder tocar y ejecutar la música irlandesa o música celta también en otros países, en otras naciones celtas, por ejemplo Escocia, Galicia, Gales, Britania. Y tuvo su apogeo, digamos, de esa época. Desde ahí empezó a evolucionar en materiales, en tonalidades, se empezaron a crear de whistle un poco más grandes, en tonalidades un poco más bajas, y empezó a crecer, digamos, la versatilidad de este instrumento, no solamente para ejecutar música irlandesa, sino que también para ejecutar cualquier tipo de música en general. ¿Cuál fue el primer acercamiento que tuviste con este instrumento, el tin whistle? ¿Cómo te llamó la atención? ¿Cómo llegó a tu vida el tin whistle? ¿Fue por casualidad? ¿Lo viste en algún lugar en vivo? ¿Cómo fue el primer acercamiento? Uh-huh. Mira, la verdad que es bien curioso, porque bueno, toda mi vida siempre he sido amante de la música, sobre todo la música instrumental, y un día en mi etapa de estudios conocí a un amigo, un gran amigo Hugo, que me mostró un disco de un flautista desconocido que tocaba melodías. Escuché ese disco y yo dije, ¿qué es lo que es esto? ¿Qué es ese instrumento? Es una flauta, no es una flauta cualquiera, es una flauta mágica, es algo que para mí fue un amor a primera vista, fue un flechazo. Los timbres, el sonido, los matices, los movimientos. Dije, tocar ese instrumento. Quiero tocar ese instrumento. Empecé a averiguar, a buscar, a ver qué es lo que era esto, y bueno, me encontré que justamente este disco era de un gran whistle player llamado Brian Finnegan, un whistle player contemporáneo del norte de Irlanda, y lo conocí, entendí cómo era la dinámica de lo que él hacía, y luego desde ahí empecé a abordar la música más tradicional, ya lo que es el folclore irlandés. Con tunes donde son tunes muy antiguas, donde se reúne la gente a tocar las sessions y todo este folclore hermoso que se produce a través de muchos instrumentos, y principalmente también brilla el tin whistle sobre ello. Y ahí fue al momento de decir, me quiero dedicar a esto, quiero sacar, ¿cierto?, la ingeniería de mi vida, quiero ser un músico dedicado a estudiar y comprender lo que es principalmente el tin whistle y la música celta en general. Hace aproximadamente 8 años sería el mismo tiempo que llevas
de músico autodidacta? Exactamente, justamente. Así es, hace 8 años atrás, cuando conocí esto, me enamoré completamente y dije, esto es lo que me quiero dedicar el resto de mi vida, quiero aprender, quiero mejorar, quiero llegar a poder perfeccionarme en esto y hasta el momento en eso estoy, ¿no es cierto?, luchando para que poder ser un mejor intérprete, poder ser un mejor whistle player en general, en todo este aspecto. Mencionaste al primer whistle player que es Finnegan, que es del norte de Claro, Irlanda. sí, ¿Has visitado sí. alguna vez Irlanda o tienes Eh, planeado visitar Irlanda? es uno de mis sueños y una de mis metas, la verdad. Y como te comentaba, como soy músico autodidacta, todo lo que yo tengo relacionado, todo lo que yo he estudiado fue a través de Internet, ¿ya? Primero, obviamente, mi primer profesor en esos años fue YouTube, ¿ok? Había muy poca información de esto en YouTube en esos años, estaba en los 2015, 2014, pp. Y desde ahí empecé de a poco a buscar videos de gente que interpretaba las melodías, qué es lo que eran las melodías, y con el paso del tiempo, obviamente, tuve oportunidad de tener acceso a profesores, y incluso tuve un workshop con Brian cuando vino acá a Chile en el 2016-15. Vino para acá y tuve un workshop y bueno, fue algo fenomenal poder compartir con él esta experiencia de poder aprender el Tin Whistle. ¿Y cómo compraste tu primer Tin Whistle? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Fue inmediatamente después de escuchar ese disco? ¿Alguien te prestó un Tin Whistle? ¿Cómo lo hiciste para desde ese día que escuchaste el disco de Brian Finnegan hasta que tocaste por primera vez el instrumento? ¿Cuánto tiempo pasó? Yo creo que un par de meses, quizás 5 o 6 meses. Por azares de la vida, justamente un amigo, un conocido, tenía un Tin Whistle, lo tenía guardado porque lo compró para intentar tocar y no pudo, no, se frustró, lo dejó tirado. Y yo le comenté que estaba buscando un instrumento y me dijo, oye, yo tengo uno guardado, no lo ocupo, te lo presto, te lo vendo. Recuerdo que me lo vendió alrededor de como unos 20.000 pesos, que deberían siendo unos $15, algo así, a PP. Obviamente estaba usado, era un whistle muy básico, pero me sirvió para poder iniciarme con la melodía clásica, por así decirlo, y lo ocupé mucho, mucho tiempo. Y luego, posteriormente, obviamente, a través de páginas por internet, pude conseguir otro whistle de otras marcas, de otros materiales, y ahí donde empecé a buscar mucho más whistle. Y no paré de adquirir, ya es como una adquisición constante de whistle. Ya ahora, en la actualidad, debo tener de 15 a 20 Tin Whistle en diferentes tonos, tamaños, colores, formas. Junto a la variedad de Tin Whistle, ¿me podrías hablar un poco del rango de precios a los cuales podemos acceder a un Tin Whistle, desde el más barato hasta el más caro, y también en cuanto a materiales? Si suenan Claro, mejor los metálicos, los de madera. ¿Me podrías explicar un poco cómo funciona, cómo se configura? claro. Bueno, como ya lo habíamos comentado, el Tin Whistle es una flauta, entonces proviene de la familia de las flautas. Es por eso que existen diferentes materiales. Particularmente los materiales lo que hacen es darle un timbre diferente al instrumento, ¿ok? Más que la tonalidad. La tonalidad se da por la dimensión de los agujeros, el tamaño del instrumento, si es más pequeño, más largo, ¿no es cierto? Pero el material da el timbre. Entonces hay materiales, por ejemplo, de latón, bronce, hay de plástico, que es el material de ABS, que es un plástico un poco más denso, hay de madera y hay de aleación de aluminio, como el que acabo de mostrar. Cada uno de ellos tiene un matiz diferente en la sonoridad, pero en cada uno puede encontrar las variedades de tonalidades diferentes. Particularmente para mí, lo que yo estoy ocupando actualmente es un tin whistle de aleación de aluminio, ya que el matiz del timbre es un poquito más, digamos, moderno para la ejecución de la música que yo estoy actualmente haciendo, ¿ya? Pero hay sonoridades de tin whistle en madera que son un sonido muy, muy dulce y también son muy bonitos. Y claramente el rango de precio varía desde 10 euros hasta cientos de euros, ¿ok? Y ahí va a depender si el tin whistle es un tin whistle comprado, digamos, fabricado en masa en fábrica, o hecho por un luthier, un artesano particularmente para ti, digamos, para el músico que está pidiendo el instrumento. Como cualquier otro instrumento, la verdad. Y Felipe, podríamos revisar el Tin Whistle, si lo podrías acercar un poco a la cámara, mostrar las características y cuáles son las principales diferencias diferencias o similitudes con una flauta. Lo más similar que se puede comparar sería con una flauta dulce, ¿ok? Una recorder.
ya que tienen la misma tonalidad, digamos, en rango de octavaje en lo que es para hacer melodías, ¿ok? Pero principalmente la gran diferencia de la flauta dulce o flautas similares es que el tin whistle solamente tiene 6 agujeros y solamente están en la parte delantera. Por un poquito para acá, a ver si se ve, son solamente 6 agujeros y en la parte trasera no tiene nada. A diferencia, obviamente, de la recorder, tiene un agujero en la parte de atrás y tiene un séptimo agujero abajo donde se puede hacer otras notas. Esto solamente tiene 6. Entonces, la característica principal, que hacer el cambio de octava, o sea, un poco más grave y luego más agudo, es simplemente soplando más fuerte. Son las mismas posiciones de dedos, ¿no es cierto? Una digitación abierta donde va subiendo y se van haciendo las notas, pero para hacer la segunda octava simplemente se sopla más fuerte a través del bisel. Entonces, en la ejecución, digamos, para poder tocar es muy sencillo, ¿ya? Este instrumento generalmente en Irlanda los chicos los más pequeños lo aprenden en el jardín, por así decirlo, en las primeras fases de crecimiento, ya que es un instrumento muy fácil de poder tocar. Cuando ya se estudia un poco más la complejidad de tocar la música tradicional, claramente ahí tiene un poquito más de complejidad porque va a través de los adornos, ¿ya? La ornamentation, donde se toca muy rápido, ¿no es cierto? Se mueve los dedos a una velocidad bastante estratosférica, donde hay que darle el matiz, donde hay que darle esta sensación, ¿no es cierto?, de folclore para que suene obviamente a música tradicional irlandesa. ¿Podrías darnos una escala para saber cómo funciona y luego de eso una melodía la que tú quieras, por favor? Voy a hacer una escala en el tin whistle para que tengan en consideración nuevamente. Generalmente el tin whistle más tradicional está en re mayor y generalmente se ocupa obviamente para las tonalidades y los tonos de la música más tradicional. Entonces vamos a hacer una escala, solamente una escala de la primera octava, ya que quizás por el tema del micrófono no pueda escuchar la segunda, así que partiríamos haciendo la primera octava, que sería desde re hasta re. Y me comentabas que tienes una melodía preparada, que sería la del Señor de los Anillos. Puntualmente esa melodía no la voy a interpretar, pero voy a interpretar un set de tunes tradicionales. Van a ser 3 tunes, así se lo denomina las canciones o melodías puntuales, que sería un set de jigs. ¿Ok? Serían 3 canciones unidas, muy cortitas una al lado de ella. Voy a dar solamente una vuelta a cada una de ellas para mostrar la diferencia. Entonces sería un set de jigs partiendo por The Cash Jig, Morrison Jig y por último terminaré con The May on the Green. Así que vamos a tocar ese tune.
un poquito de lo que es la dinámica, ¿no es cierto?, de un par de jigs bien tradicionales. Y cuéntame, ¿qué es lo más difícil o qué fue lo que más te costó cuando comenzaste a tocar el tin whistle? ¿Es la técnica para soplar? ¿Es el movimiento de los dedos? ¿Qué es lo más, crees tú que es lo más difícil o que podría o lo que debería poner más atención a una persona que va a aprender a tocar este instrumento? Sí, mira, particularmente, como lo explicaba, por estructura, ¿no es cierto?, por configuración del instrumento como tal, es bien sencillo, por así decirlo. Son solamente 6 agujeros y eso donde se hacen todas las notas, ¿ok? Donde ven un poco la complejidad del instrumento es en agregar estas ornamentation, estas cositas pequeñas que van dando los matices para que suenen como música irlandesa, ¿no es cierto?, música celta. Que son estos pequeños golpecitos y saltos que van moviendo las notas y separándolas con estos movimientos, y estos son adornos, ¿ya? Puntualmente así se les denomina. Existen muchos tipos de adornos, son los taps, los cuts, los crunch, los roll, y estos van moviendo las melodías, ¿no es cierto?, de forma lúdica a través de todo lo que es la canción. Principalmente yo creo que hay que enfocarse en dos aristas. Primero, practicar muy lentamente cada uno de estos adornos, ¿ya? Enfocarse en la ejecución de poder tener memoria de cada uno de los dedos por separado, por así decirlo, y también la ejecución de la respiración. Si bien no es un instrumento muy grande, quizás como un trombón, un saxo, donde requiere mucha capacidad pulmonar y mucha fuerza al soplar, la diferencia al ser una flauta más pequeña, la característica principal es que el sonido tiene que ser muy controlado y muy fluido, ¿ya? No solamente en la digitación se pueden ir viendo los matices de los adornos, sino que también se puede adornar con la boca, ¿no es cierto?, con la lengua, ir golpeando pequeños golpecitos que vayan cambiando el flujo del aire. Entonces es una dinámica completa de lo que es el estudio del instrumento, y como te comentaba, me falta mucho por aprender, mucho por avanzar, y para ejecutarlo de la manera que yo a mí me gustaría hacerlo, ¿no es cierto? Y es por eso que todos estos pequeños detalles van sumando y se van practicando día a día con diferentes tunes, diferentes melodías, para ir soltando obviamente estas características, los dedos, la respiración, la concentración, escalas, etcétera, etcétera. Se pasa que, por ejemplo, esta observación que tú hiciste de dar estos golpes con la lengua, además de los dedos, es algo que tú solo me imagino que descubriste, que nadie te lo habrá dicho, porque a veces pasa que la gente que tiene mucho tiempo practicando no sabe cómo explicar esto o transmitirlo, quizá lo hace de manera intuitiva y no se da cuenta que lo está haciendo estos golpecitos y quizás tú lo detectaste de manera independiente, así que muchas gracias por compartir esto. Sí, claro, no, de nada, por supuesto. Claro, justamente en primera instancia es todo un cubrir los matices, los sonidos. Escuché este sonido, cómo lo emito, cómo lo replico, cómo lo voy a hacer. Y a través del tiempo, obviamente, fui viendo que hay diferentes tipos de formas de poder lograrlo. Obviamente, ahora en la actualidad también tomo clases con un profesor acá, con un gran profesor, un máster en whistle player aquí en Chile, David Gutiérrez. Así que si ve este video, le mando un gran saludo al profe. Y bajo eso, obviamente, conversamos dinámica de movimiento del instrumento, donde ya obviamente conversar con alguien que también le gusta el instrumento, que lo apasiona, podemos hablar detalles puntuales de cómo ejecutar ciertos sonidos. Entonces ahí obviamente al ser folclore, que es lo más hermoso de todo esto, podemos nutrirnos de conocimiento y poder buscar un sonido y un matiz en cada momento para poder expresar, digamos, el arte. Oye, Felipe, cuéntame un poco acerca de los planes futuros que tienes. ¿Tienes planeado grabar? ¿Has grabado anteriormente? Si participas de algún grupo, alguna banda, si estás de manera independiente. ¿Cuál es tu situación en este momento? Sí, claro, mira, bueno, actualmente me estoy enfocando en hacer crecer mi banda. Mi banda se llama Absinthe Celtic Band. Absinthe es como el trago absenta, ¿no es cierto? Este trago bien milenario, ¿no es cierto?, francés, de hierbas, pero en inglés, Absinthe Celtic Band. Y me he enfocado en tratar de poder hacer crecer la banda, ¿no es cierto? Y estamos en proceso de grabación de nuestro primer EP o nuestro primer disco. Estamos haciendo todo lo posible para que salga ya este año, así que yo creo que este año ya estaríamos sonando en diferentes plataformas.
con nuestro disco. Y también obviamente subo canciones a mis redes sociales. Tengo un reto personal que se llama A Tune a Week, es una melodía o una canción a la semana, donde voy tocando diferentes melodías tradicionales y no tan tradicionales en el Team Whistle, en mi canal de Instagram, donde lo voy, ¿no es cierto?, subiendo semanalmente una canción nueva para mostrar a la gente las diferentes melodías que existen. Entonces, compártenos, por favor, tus redes sociales o tu canal de Instagram para que Claro, quienes estén escuchando puedan seguirte y aprender también. Y por qué no claro. contactarte. Si tú quieres, puedes dar redes de contacto, cualquier forma en que ellos puedan llegar a ti o hacerte alguna pregunta. Claro, mira, principalmente mi Instagram personal es phil.flut, phil, P-H-I-L, punto flut, F-L-U-T. Es mi Instagram personal donde subo esta historia, y de mi banda es absinthe.banda, ¿ya? Absinthe.banda. Y bueno, si alguien necesita algún tips, algún consejo, quizás alguna cosa más puntual para poder conversar, obviamente puedo darle mi número de contacto de WhatsApp para poder conversar directamente e instruirlo en todo este bello mundo del Team Whistle. Más 569-4110-4159. Más 569-4110-4159. Ese es mi contacto personal para responder preguntas y todo lo que necesiten saber sobre este bello instrumento y esta bella cultura, obviamente. Excelente. Quiero agradecerte, Felipe, por estar con nosotros, por habernos concedido la entrevista de la semana y hablarnos de este interesante instrumento que es el Tin Whistle. Sí, no, muchas gracias a ti, Javier. Excelente propuesta. Estoy muy contento, como decía al inicio de la entrevista. Estos son un momento bien importante para poder dar a conocer que también hay músicos bien dedicados a esta cultura, a este bello folclore acá en Chile. No solamente estoy yo, hay muchos colegas que también estamos nutriendo y dando un nicho acá en Chile de esta bella cultura. Así que realmente agradecido de esta oportunidad de poder compartir un poquito de mi arte. Muchas gracias, Felipe. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles de 6 a 7 de la tarde por www.radiolatina.ie y por Near FM 90.3 FM.